Hola amigos de YouTube, hoy les explicaré sobre los micrófonos. Primero que todo les explicaré qué son los micrófonos. Es un aparato que se usa para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y reproducción de sonido. Consiste esencialmente en un diafragma atraído intermitentemente por un electroimán, que, al vibrar, modifica la corriente transmitida por las diferentes presiones a un circuito. Luego de saber qué es, hablemos un poco de la historia. Con el tiempo, la humanidad entendió la necesidad de desarrollar herramientas de comunicación más eficientes y de mayor alcance. Así, nació el deseo de aumentar el volumen de las palabras que buscaban ser transmitidas. El dispositivo de mayor antigüedad para lograr esto data de 600 AC, era una máscara con aperturas bucales que tenía un diseño acústico especial que incrementaba el volumen de la voz en los anfiteatros 14. En 1665, el físico inglés Roberto Hooke fue el primero en experimentar con un elemento como el aire por medio de la invención del Tin-Can Telephone o teléfono de lata, que consistía en un alambre unido por una taza en cada una de sus extremos 15. En 1827, Charles Wheatstone utiliza por primera vez la palabra micrófono para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. Entre 1870 y 1880 comenzó la historia del micrófono y las grabaciones de audio. El primer micrófono formaba parte del fonógrafo, que en esa época era el dispositivo más común para reproducir sonido grabado. Este fue conocido como el primer micrófono dinámico. El inventor alemán Johann Philipp Reis diseñó un transmisor de sonido rudimentario. Este utilizaba una tira metálica que estaba unida a una membrana vibrante y producía una corriente intermitente. En 1876 Alexander Graham Bell inventó el teléfono y por primera vez incluyó un micrófono funcional que usaba un electroimán. Este era conocido como transmisor líquido, donde el diafragma se adjuntaba a una varilla conductora en una solución de ácido. 16 Estos sistemas, sin embargo, ofrecieron una captación de sonido de muy baja calidad, lo que incitó a los inventores a seguir vías alternativas de diseño. Micrófono de carbono. David Edward Hughes inventó el micrófono de carbón en 1870. El primer dispositivo que permitió una telecomunicación de calidad fue el micrófono de carbono, entonces llamado transmisor. Este fue desarrollado independientemente por David Edward Hughes en Inglaterra y Emile Berliner y Thomas Edison en Estados Unidos. Aunque Edison fue galardonado con la primera patente después de una larga disputa legal a mediados de 1877, Hughes logró demostrar que su dispositivo había sido desarrollado, durante años, en la presencia de muchos testigos. De hecho, la mayoría de los historiadores lo acreditan con su invención. 17, 18, 19, 20. El dispositivo de Hughes se conformaba por esferas de carbono empaquetados de manera suelta en un recipiente donde solo podía ingresar el aire. Las ondas acústicas ingresaban y ejercían presión sobre las esferas, que reaccionaban y actuaban como un diafragma ejerciendo resistencia debido a su composición en carbono y mostraban una variación, lo que permitía una reproducción eléctrica relativamente precisa de la señal de sonido. 21 Hizo una demostración de su aparato a la Real Sociedad de Londres magnificando el sonido de insectos a través de una caja de resonancia. Su desventaja era que con el tiempo perdía sensibilidad. Contrariamente a Edison, Hughes decidió no sacar una patente. En lugar de eso, dio su invención como un regalo para el mundo. Componentes. Diafragma es la parte más delicada de un micrófono. En algunos lugares también recibe el nombre de pastilla, aunque generalmente este término se refiere al dispositivo que capta las vibraciones en los instrumentos, como, por ejemplo, en una guitarra eléctrica. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad. Dispositivo transductor, elemento o cápsula. El dispositivo transductor sensible de un micrófono se llama elemento o cápsula.
Esta cápsula microfónica puede estar construida de diferentes maneras y, dependiendo del tipo de transductor, podemos clasificar a los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbono o piezoeléctricos. Rejilla protege el diafragma. Evita tanto los golpes de sonido las P y las B, así como los físicos que sufra por alguna caída. Carcasa es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más comunes, esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de portar pero resistentes a la hora de proteger el dispositivo transductor. Tipos de micrófonos. Micrófono de condensador. Prototipo inicial de un micrófono de condensador. El micrófono de condensador condenser microphone fue inventado en los laboratorios Bell en 1916 por Edward Christopher Wente, 31, también llamado micrófono electroestático electrostatic microphone o de micrófono de capacitancia capacitor microphone. En estos micrófonos el diafragma actúa como una placa que condensa las vibraciones de las ondas sonoras que producen cambios debido a la distancia que hay entre el diafragma y la placa. Hay dos tipos, dependiendo del método de extracción de la señal de audio desde el transductor: micrófonos de polarización DC y micrófonos de condensador de frecuencia de radio RF o de alta frecuencia HF. En un micrófono de polarización DC las placas son sesgadas con una carga fija Q. Micrófono de condensador RF utilizan una tensión de RF comparativamente baja, generada por un oscilador de bajo ruido. La señal del oscilador o bien puede ser modulada en amplitud por los cambios de capacitancia producidas por las ondas de sonido en movimiento el diafragma cápsula, o la cápsula puede ser parte de un circuito resonante que modula la frecuencia de la señal del oscilador. De modulación produce una señal de frecuencia de audio de bajo ruido con una impedancia de fuente muy baja. La ausencia de una tensión de polarización alta permite el uso de un diafragma con la tensión más baja, que puede ser utilizado para lograr la respuesta de frecuencia más amplia debido a un mayor cumplimiento. Los resultados del proceso de polarización de RF en una cápsula de impedancia eléctrica más baja, un subproducto útil de las cuales es que los micrófonos de condensador de RF pueden funcionar en condiciones climáticas húmedas que podrían crear problemas en los micrófonos sesgados DC con superficies aislantes contaminados. El Sennheiser serie MKH de micrófonos utilizar la técnica de empuje de RF. Micrófono de condensador Electret. Un micrófono Electret es un tipo de micrófono condensador inventado por Gerard Sessler y Jim West en laboratorios de Bell en 1962. 20. El aplicado externamente carga descrito anteriormente en los micrófonos de condensador se sustituye por una carga permanente en un material Electret. Un Electret es un ferroeléctrico material que ha sido permanentemente cargado eléctricamente o polarizado. El nombre proviene de Static Electric Magnet. Una carga estática está incrustado en un Electret por la alineación de las cargas estáticas en el material, tanto la forma en que un imán se hace mediante la alineación de los dominios magnéticos en una pieza de hierro. Micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos, también conocidos como micrófonos magnetodinámico, trabajan a través de la inducción electromagnética. Ellos son robustos, relativamente barato y resistente a la humedad. Esto, junto con su potencial de alta ganancia antes de retroalimentación, los hace ideales para su uso en el escenario. Micrófonos de bobina móvil utilizan el mismo principio dinámico como en un altavoz, solo se invierten. Un pequeño móvil bobina de inducción, posicionado en el campo magnético de un imán permanente, está unido a la membrana. Cuando el sonido entra a través del parabrisas del micrófono, la onda de sonido se mueve el diafragma. Cuando el diafragma vibra, la bobina se mueve en el campo magnético, produciendo una variación de corriente en la bobina a través de la inducción electromagnética. Bueno, con esto acabo. Hay más tipos de micrófonos, pero voy a acabar aquí para no hacer el video tan extenso.